Fue un anime este año que me llamó la atención por el trasfondo histórico que tiene, si bien hay muchas cosas que al parecer podrían no coincidir totalmente con la realidad histórica, también hay demasiadas cosas que forman parte de la historia de nuestro mundo. Ese anime obviamente es chi. Algo que me pasó cuando lo empecé a ver fue que dije, oh my god, tiene contexto histórico, está basado en hechos reales, pero hay algunas cosas que difieren un poco de lo que uno conoce sobre cosas como lo que fue, por ejemplo, la Inquisición o la Edad Media. Entonces dije, bueno, que voy a tener que consultar con un experto para ver qué tan cierto es todo esto. Así que llamé a mi hermano, porque es profesor de historia, y le dije, quiero tu opinión especializada acerca de esto. Literal le pregunté por el Albert y me dice que eres falopa de la buena. Y estas son las respuestas que él me dio. Vamos a verlo. Por cierto, este video va a estar lleno de spoilers de todo el anime. Así que recomendaría que si alguien no lo vio todavía, se hagan el favor de verlo y después pueden volver. Y ya que estamos, suscríbanse al canal y dejen un like para ayudar al algoritmo y todas esas weas. Comenten si quieren, podrían comentar lo que quieran, sinceramente. Sí me gustaría mucho leer su opinión acerca de esto, pero si no tienen nada que opinar, pueden poner algo random, el nombre de su mascota, no sé, lo que ustedes quieran, porque los comentarios también ayudan. Y sigamos. Sabemos que Chi es una historia que transcurre en Polonia en el siglo XV. Se nos cuenta la historia de un chico que con solamente 12 años está por empezar a estudiar en la universidad debido a que es muy inteligente. Y aunque le gustaría estudiar astronomía, lo convencen para que en vez de eso se dedique a la teología, ya que está mejor aceptado socialmente. Y hay como ciertos rumores de que la astronomía puede estar ligada a ciertas investigaciones que la iglesia no quiere que se investiguen. Es desde el primer capítulo cuando vemos a Hubert, un hereje que investiga la posibilidad de que la Tierra sea la que se mueve alrededor del Sol y no al revés. Cuando ese niño lo conoce, se interesa por sus observaciones y de repente se da cuenta de que es peligroso investigar eso porque Hubert es arrestado y más tarde condenado a muerte por hacer investigaciones heréticas. ¿Qué tan realista era que pasaran estas cosas? Buenas gente, en cuanto a qué tan realista era que pasaran estas cosas, es decir, qué tanto había de cierto en lo que es el contexto en el cual se enmarca esta obra, respecto a si la iglesia indicaba lo que se podía conocer y lo que no, si tenía un poco el monopolio del conocimiento, qué relación había con las universidades. No perdamos de vista que estamos hablando de ya la última etapa, ¿no?, de lo que se conoce como la Edad Media europea, donde vamos a entrar progresivamente en el mundo de la modernidad. Pero hasta ese momento hay una cuestión crítica en cuanto a lo que es la concentración del saber, y es que durante los últimos años, y por los últimos años entiéndanse varios siglos, la iglesia fue la que monopolizó todo tipo de saber, desde el aprender a leer y escribir hasta decidir cuáles son las doctrinas y las visiones que va a haber sobre el universo. Lo de considerar herético por ahí todo conocimiento que no se ciñe estrictamente a lo que proponía la iglesia es tal vez algo un poco que hay que tomar con pinzas, porque de repente en determinados sectores, como cuando es el nacimiento de la Inquisición, ¿no?, allá en esta zona que hoy sería un poco el sur de Francia, el norte de España, ¿no?, la idea era que había gente que estaba interpretando libremente la Biblia o incluso traduciéndola a lengua vernácula, y eso le molestaba a la iglesia porque le quitaba un poco de poder, de control sobre lo que ellos establecían que era lo que la Biblia decía que era un poco lo que les daba el poder, tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal también. Entonces, por un lado podemos encontrar situaciones como esas donde hasta molesta el simple hecho de interpretar a mi antojo lo que dice la Biblia, y en otros lados vamos a tener una iglesia, y sobre todo por ahí tal vez más en el norte de Italia, que estaba un poco en pugna con el papado en esa época, iglesias que animan incluso a la gente a que libremente se acerque a las universidades, que compartan otro tipo de conocimiento, que se instruyan, que crean que es un poco por ahí el camino de llevar adelante el progreso a partir de la incorporación de nuevos conocimientos. En esto tiene mucha influencia la cuestión del comercio y de los intercambios que va a haber entre las distintas poblaciones, porque no nos olvidemos que la Edad Media por ahí está caracterizada como un periodo de 1000 años de oscuridad, 1000 años de encierro, 1000 años de retroceso, cuando eso en realidad tiene más que ver con una cuestión geográfica. Hay sectores de Europa, sobre todo por ahí las ciudades puertos del Mediterráneo, que prácticamente no notaron un cambio, no vieron una transición
tan marcada entre la época del Imperio Romano con la Baja Edad Media, con después la modernidad. Hay lugares donde incluso a pesar del control que hicieron los árabes sobre el Mediterráneo, siguieron comerciando como si nada. Es decir, esta imagen de una Europa completamente cerrada en sí misma, que vuelve al trueque, que se olvida del comercio, es un poco para la Europa tierra adentro. Bueno, es un poco lo que les pasa a Polonia, ¿no? Que se encuentra por ahí a medio camino entre lo que es la Europa bien continental con la Europa del Mar del Norte. Entonces ahí sí la cosa se puso un poco más oscura, y sí, ante la perspectiva de una vida que a todas luces iba a ser miserable, aún incluso formando parte de la nobleza, porque no toda la nobleza en esa época la pasaba bien, la perspectiva de una vida eterna después sin sufrimiento, de puro gozo, de que de los pobres será el reino de los cielos, era un poco lo que mantenía la moral al mínimo indispensable como para poder sobrevivir. Había una fuerte presencia de la iglesia y de su mensaje. Ahora bien, que la iglesia maneje qué conocimiento se va a dar y qué cosas se puede estudiar y qué cosas no, o qué cosmovisión debo yo tener en una zona como la Europa continental, nosotros podríamos decir que sí, que sobre todo en lugares donde había figuras de la iglesia con bastante peso, que eso ya depende de la personalidad de cada uno, la iglesia tenía casi el poder de decidir qué se podía decir y qué no. ¿Quién decidía las teorías acerca del universo? ¿Era cosa de la iglesia, instituciones académicas, eruditos investigadores? Bueno, en cuanto a la Inquisición y así se metía o no en las investigaciones y así perseguía por hereje o no ese tipo de cosas, primero hay que tratar de definir bien lo que era la Inquisición. Esta Inquisición que había nacido ya por el siglo XII para condenar la libre interpretación de la Biblia que hacían los albigenses, bueno, los cátaros, tenía que ver con tratar de mantener el núcleo fuerte de lo que era el eje de conocimiento de la iglesia intacto. De hecho, la Inquisición tal vez tuvo un papel mucho menos preponderante de lo que en la cultura popular se cree, ¿no? Nosotros creemos que la Inquisición, y sobre todo a raíz de la figura de Torquemada, era gente que iba quemando en hogueras multitudes para que abracen la verdadera fe y que tengan una única visión del mundo. Pero por ejemplo, en los mismos manuales de procedimientos de la Inquisición, la gente de otras religiones, qué sé yo, judíos, los musulmanes o incluso los paganos, que por ahí en la zona de la Europa tierra adentro era muy común conservar muchos ritos o muchas celebraciones de sus épocas previas a la llegada del catolicismo, esas personas no estaban bajo el poder de influencia de la Inquisición. O sea, la Inquisición era un tribunal creado para juzgar cristianos. Desde el punto de vista que uno no era un católico bautizado, no quedaba bajo el radar de la Inquisición. La idea era tal vez mantener a los propios en línea antes que tratar de convertir a todo el mundo a la fuerza y obligarlos a abrazar la religión. Que dicho sea de paso, esta fue una de las peores cosas que hizo la Iglesia Católica en su historia cuando llegó a América y se propuso la idea de convertir o matar a un montón de gente, y bueno, con el consiguiente descenso demográfico de las poblaciones nativas. En cuanto a el conocimiento y el manejo por parte de la Inquisición de la aparición de nuevas teorías y demás, yo creo que eso es un poco tal vez tirado de los pelos. A la Inquisición le interesaba más la imagen pública y que todo el mundo se vea como un buen cristiano. Pero entonces, si nosotros tenemos a gente cuestionando los principios de la iglesia, ¿serán vistos como buenos cristianos o no? Y primero va a depender de quién era esa persona, ya que si esa persona no era un católico bautizado, paréntesis, lo cual era muy difícil en esa época, el 99% de la población en esos lugares eran católicos bautizados, pero bueno, al margen, en el caso de que no lo sean, ya quedaban fuera del ejido de control de la Inquisición. Y por otro lado, la Inquisición no fue la misma en todos lados. Tenemos inquisiciones que fueron duras en determinadas zonas, como por ejemplo en España, y en otros lugares donde fueron muchos más laxos y permisivos, donde tal vez a lo largo de un par de siglos desde que se establece esta cuestión del tribunal inquisitorio para decidir qué hacemos con vos o no, a lo sumo han celebrado 2 o 3 juicios en casos muy extremos. Yo creo que buena parte de lo que es el mito de la Inquisición tiene mucho que ver con la cultura popular y con el tipo de historias que nos gustan contar, que cuanto más pimienta tenga para nosotros mejor, pero que en la vida real todo el proceso de la Inquisición fue bastante más aburrido, lamentablemente, para aquellos que se esperaban encontrar con
un infierno desatado en la tierra de manos de inquisidores que en lugar de estar del lado de los buenos parecerían ser los grandes villanos. Generalmente en este tipo de cosas, cuando algo se superlativiza, la vida real nos muestra que las acciones en sí fueron mucho más moderadas. ¿Era posible hacer tu propia investigación científica, aunque fuera contra los principios de esa época? ¿La Inquisición investigaba casos de gente que hacía investigaciones científicas? Respecto de si era posible hacer tus propias investigaciones científicas más allá de lo que diga la iglesia o de la cosmovisión imperante en ese momento, y nos vamos a encontrar que sí, y que tal vez hay miles de investigaciones científicas que nunca vieron la luz porque se perdieron en algún manuscrito olvidado en un cajón, simplemente por el hecho de que exponerlas en público podía ser peligroso para su autor. En ese sentido es cierto que muchas de las grandes mentes pensantes que trascendieron a la historia tuvieron sus entredichos con la iglesia y se arriesgaban a penas que podían ser graves, como por ejemplo la excomunión. Pensemos que en este mundo medieval europeo, donde la promesa de la vida eterna era lo único que mantenía a la gente un poco cuerda, la idea de que a vos te expulsen de la iglesia y que por lo tanto te condenen al infierno, era un castigo muy grande que, más allá de tu propia creencia, hacía que la sociedad en general te vea como un paria. Entonces, si vos venís con ideas nuevas y encima el conjunto de la sociedad te ve como algo malo, es muy difícil que vos puedas imponer al fin y al cabo estas ideas. Esto es lo que logró que la iglesia pueda monopolizar un poco el conjunto de sus ideas y de su visión sobre el universo durante tantos años, durante tantos siglos. Más adelante en la obra se descubre que la iglesia en realidad no estaba detrás de esas persecuciones y ejecuciones. Esto es un giro de trama principal en la historia. Resulta que todo este tiempo hubo un obispo que estaba resentido con la teoría heliocéntrica por cosas del pasado, cuando él mismo investigaba. Así que contrató a un mercenario ajeno al clero para perseguir y exterminar a todos aquellos que investigaran esa teoría. Aún así, si pensamos en la vida real, ¿no hubo algunos investigadores que tuvieron problemas con la iglesia por su postura frente al conocimiento? Ya sea que las consecuencias no fueran tan extremas como la ejecución, sino que simplemente no pudieran publicar sus ideas o fueran desprestigiados. ¿Pasó algo así con Copérnico y con Galileo? En cuanto a los investigadores y la postura de la iglesia, sobre todo podemos establecer ahí una continuidad entre lo que fueron Copérnico, que era polaco, y Galileo Galilei, teniendo en cuenta también que todos estos investigadores, a la vez que eran científicos que se ocupaban de varias ramas de diferentes ciencias, no había por ahí la super especificidad que había hoy, y además sumándole que en muchos de los casos eran pioneros en las teorías que desarrollaban, nunca dejaban de ser figuras públicas y por lo tanto personajes políticos que iban a estar influenciados por el ánimo político de la sociedad en la que estaban, ¿no? De Copérnico nosotros tenemos que para poder desarrollar sus teorías libremente tuvo que acercarse a Italia, porque en Italia era donde estaba por ahí un poco el centro que comenzaba a ebullir de todo lo que tiene que ver con el Renacimiento, y esta cuestión de poder comenzar tal vez hasta en público a discutirle cosas a la iglesia. Copérnico va a ser poco el fundador, ¿no? De poner al sol en el centro del universo, ¿no? Esta cuestión de la mirada heliocentrista y de hacer que todo lo que la iglesia había planteado hasta ese momento de repente tenga una mirada distinta. No nos olvidemos que un poco la doctrina de la iglesia estaba basada desde el punto de vista filosófico en tomar las proposiciones de Aristóteles y centrar a la Tierra en el centro del universo, y a partir de las observaciones de Copérnico la idea era cambiar eso de lado. Copérnico, sin embargo, muere sin llegar a estar en el ojo de la disputa en ese preciso momento. De hecho, él tiene una reunión en Roma con el Papa Clemente VII, al cual él le presenta sus investigaciones y el Papa le dice: che, mira vos, qué interesante esto, sí, la verdad que habría que verlo, podría ser. O sea, no hay desde el punto de vista incluso de la cabeza de la iglesia una cuestión en contra de esta teoría heliocéntrica planteada por Copérnico. Tal vez nosotros podemos encontrar el punto álgido de lo que significaba la iglesia y la política en ese momento con quien viene después a recuperar esas ideas, que es Galileo Galilei. Galileo Galilei era una figura propia de la Italia y por lo tanto mucho más pública. Es posterior, ya que Galileo Galilei nace unos años después de la muerte de Copérnico, y él también va a ir desarrollando a la par tanto su carrera como intelectual como su carrera como figura pública. Galileo Galilei va a contar, dentro de todo lo que es el desarrollo de esta teoría heliocéntrica y de que es la Tierra la que se mueve
por así decirlo, ¿no? Una célebre frase que va a quedar ahí un poco en entredicho respecto a si la pronunció o no. Galileo tuvo contacto también con distintos papas, aunque fue una persona que vivió muchos años, pero tanto los papas Clemente VII como el Papa Urbano VIII habían recibido a Galileo, habían estudiado un poco sus propuestas y les habían parecido interesantes. Galileo va a ir manejando por ahí un poco desde Florencia todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sus estudios. En ese momento Florencia, por ahí tal vez la Florencia, incluso la Florencia de los Medici, va a ser una de las grandes, entre comillas, enemigas que va a tener Roma desde el punto de vista político, pero los intereses privados y políticos propios de la Iglesia poco tenían que ver tal vez con la figura, en muchos casos decorativa, del Papa. El gran error que cometió Galileo desde el punto de vista político fue enfrentarse con los jesuitas. Unos jesuitas que de a poco habían ido escalando dentro de la Iglesia Católica y que se habían convertido en un grupo muy poderoso. Uno de los grandes pensadores de los jesuitas del momento, Horacio Grassi, había presentado una teoría donde descartaba de pleno las ideas de Copérnico y de Galileo y decía que estaban equivocados y que era una bonita fantasía para hacer cálculos sobre el cielo, pero que no era la verdad, que la verdad era que Dios había puesto a la Tierra en el centro del universo. A raíz de este enfrentamiento van a empezar a haber ciertos tironeos que van a culminar con una serie de, entre comillas, juicios, ¿no?, en la ciudad de Venecia, donde la presión pública, así como hoy tenemos cancelaciones en redes sociales, la gente, sobre todo incentivada por el núcleo duro de la Iglesia, va a terminar imponiéndole un poco a Galileo el hecho de tener que abjurar de sus ideas, es decir, retractarse y decir públicamente, ¿no?, que está bien su modo de pensar y sus cálculos y demás, y que sirven para divertirse un rato con las matemáticas, pero que en realidad la Tierra es el centro del universo. Acá es donde, una vez que termina este juicio y se da la sentencia que lo obliga a Galileo a pasar sus últimos años en prisión. Abro un paréntesis acá. ¿Por qué Galileo abjura en público de todo un sistema que él había dedicado la vida a crear? Porque el Papa, en una cuestión de por ahí tratar un poco de intermediar, le promete que si él ante el tribunal de la Inquisición reconoce que está equivocado, le va a conmutar la pena de prisión y le va a permitir la prisión domiciliaria en Florencia, y que incluso Galileo va a aprovechar después, una vez que él quede ciego, para trasladarse hacia el mar y poder vivir un montón de años más y seguir trabajando durante un montón de años más. En fin, la cuestión es que, en teoría, una vez que él firma que abjura de sus conocimientos, pronuncia la famosa frase "Eppur si muove", o sea, y sin embargo se mueve, pero en realidad no tendría mucho sentido hacerlo, porque estando rodeado, ¿no?, de todo el tribunal de la Inquisición y de toda la gente que fue ahí a agitar en contra de Galileo, no tiene mucho sentido que él hubiese dicho eso, porque sobre todas las cosas Galileo era una persona muy inteligente, que aprovechó bien el resto de su vida para poder seguir realizando más investigaciones y formando un montón de discípulos. Entonces, bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo la Iglesia controla y aplica directamente la censura o la condena sobre un modo de pensar que no es el que avala, pero que tiene mucho que ver en realidad con el tema del manejo del mundo y de la presión social, de cómo los jesuitas primero hicieron cuerpo dentro de la Iglesia y después supieron influir en la sociedad para poder moldearlos a su antojo y que sea todo como una especie de conjunto social el que criticaba las ideas de Galileo. Pero ¿de dónde surge esta idea para Copérnico de poner a la Tierra a girar alrededor del Sol y cambiar el eje de lo que venía siendo el conocimiento de la humanidad hasta entonces? Hay quienes dicen que esto tuvo directa relación con un científico polaco, Albert Brudzeowski, quien fue, de hecho, mentor de Copérnico durante los años formativos de este, quien en charlas privadas que tenía con distintos alumnos, él era una persona muy cercana, muy del diálogo, muy de que le interesaban mucho los debates, y que allí habría comenzado un poco a meterle la idea de que un buen cambio en la historia de la ciencia sería ponerse a pensar si todo lo que nosotros conocíamos hasta entonces en una doctrina sumamente rígida no tendría tal vez una pequeña vuelta de tuerca si uno cambiaba alguna cosita de lugar. De todas maneras, Brudzeowski siempre fue un partidario, ¿no?, de la teoría de Aristóteles, esta visión que el mismo Santo Tomás de Aquino había conservado para la Iglesia, de
considerar todavía la Tierra como centro del universo. Que Brudzeski le haya dicho directamente a Copérnico que era eso lo que había que cambiar es lo que nunca vamos a poder saber. De hecho, Brudzeski en algún momento va a abandonar la cuestión de la investigación y de la enseñanza para convertirse en político, ya que va a trabajar como secretario de Alejandro Jagellón, que fue gran duque de Lituania, quien va a conformar junto con Polonia esta cuestión de las dos naciones que se van a ver sobre todo a partir del siglo XVI, con el momento de mayor extensión territorial de Polonia. Tampoco vamos a meternos ahí porque si no esto se extiende durante horas. La cuestión es que Brudzeski sí tuvo una influencia en los años formativos de Copérnico y sí planteaba cuestiones que hacían que sus alumnos piensen, de instaurar esta cuestión de buscar el alma crítica de las cosas, de no dar nada por sentado, y que bueno, posiblemente eso sumado a la infinita capacidad de Copérnico de poder observar y razonar y deducir a partir de esas observaciones, lo que llevó a este planteo tan importante en la historia de la ciencia que al día de hoy todavía cuando se produce un cambio trascendental en algo nosotros lo llamamos un giro copernicano. Wow, creo que si bien hay pequeñas cosas que cambian en el anime, especialmente por el hecho de ser una obra de ficción, sí se mantiene la esencia de todo esto, y eso es algo que me emociona mucho, porque sinceramente yo pensaba, bueno, quizás todo esto no sea más que una formulación imaginaria que se hizo el escritor para explicarse cosas, y pone mucho de estos conceptos filosóficos, especialmente los diálogos que tienen los personajes, que para mí sería como el punto más fuerte del anime, y es increíble ver cómo mantiene la esencia de todo esto. Es decir, esto de cómo la iglesia busca ejercer su control, cómo a veces puede surgir una idea que rompa con todo lo que está establecido, de qué forma puede como germinar la curiosidad y atreverse a ir más allá de lo que ya se conoce, incluso a pesar de que haya trabas en el camino, tratar de seguir esa búsqueda de la verdad. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, dejen un like, dejen su comentario, no sé si ya sabían todo esto o quizás. Sé que hay muchos videos por ahí que ya hablan acerca del trasfondo histórico, pero bueno, yo quería consultar a alguien especialista y por Dios, a mí no me molestaría estar 2 horas escuchando cosas acerca de Polonia, porque sinceramente es un tema que me fascina. Pero nada, espero que les haya gustado. Díganme qué piensan, qué les pareció, si hay alguna cosa que les interesaría saber. Yo tengo acceso a esta persona, así que puedo consultarlo. Si ustedes tienen alguna duda o quieren saber algo puntual, dejen la pregunta en los comentarios y vamos a exprimirlo al máximo posible. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final y no olviden suscribirse. Ya saben que me pueden encontrar en la otra plataforma bastante frecuentemente, así que nos estamos viendo. Adiós.